En este tutorial vas a aprender a hacer este baby dino, súper lindo, súper fácil, pero lo vamos a hacer en chenil. Este material súper suavecito, súper lindo, que hace que todos los amigurumis se vean 1000 veces más tiernos. Para este tutorial yo voy a estar utilizando esta marca de chenil y el resto de materiales te los voy a dejar también en la descripción del video. El tamaño de este dinosaurio es de 7 centímetros aproximadamente, utilizando estambre y gancho de 3 milímetros. Y por su tamaño queda perfecto como llaverito por si quieres ponérselo al final opcionalmente. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartis. Para comenzar, tú vas a tejer en chenil. Si no tienes este material, puedes usar estambre normal, pero si sí lo tienes, tú inicia este tutorial utilizando este material. Pero para que sea más fácil de ver y entender cada uno de los puntos y los pasos, yo voy a utilizar estambre normal, porque con el chenil suelen perderse un poquito los puntos, entonces para que se vea todo más claramente, yo voy a estar utilizando estambre normal. Y al final te voy a enseñar el resultado con chenil. Con estambre color verde claro vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos el anillo con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Por cierto, ¿ya vieron mis nuevos marcapuntos? Están súper lindos porque son un gatito. Bueno, continuando, hacemos toda la vuelta con puros aumentos. En total van a ser 7 aumentos y nos quedarían 14 puntos al final. De aquí hay dos opciones: continuar tejiendo directamente en el punto que sigue para comenzar a tejer en espiral, o cerrar las vueltas como yo lo hago, que es hacer un punto deslizado, cadenita y punto bajo en el primer punto. Cualquiera de las dos formas que elijas está perfecta, no afecta en nada al patrón. Marcamos y cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo un punto bajo y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. De aquí ya tenemos 3 vueltas y tenemos 21 puntos, así que vamos a continuar haciendo otras 9 vueltas de 21 puntos bajos.
Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 8 y 9, dejando 10 puntos de separación. Rellenamos la cabeza y continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Y terminamos con una vuelta de 7 disminuciones. Cortamos y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de atrás de la cabecita, pasando la aguja por el centro de los últimos puntos que hicimos para tomar solamente la hebra del frente. Vamos a repetir esto toda la vuelta. Jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda la cabecita. Para hacer el cuerpo, con el mismo color vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Cerramos con un punto deslizado, cadenita y punto bajo sobre el primer punto. Marcamos y continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos.
Hasta aquí ya tenemos 3 vueltas y tenemos 24 puntos, así que tenemos que hacer otras 8 vueltas de 24 puntos bajos. De aquí continuamos haciendo 6 disminuciones. Y hacemos 12 puntos bajos para terminar con 18 puntos. Hacemos de nuevo 6 disminuciones. Y 6 puntos bajos para terminar con 12 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Rellenamos el cuerpo. Y así nos quedaría el cuerpo. Para las patitas vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Marcamos y hacemos una vuelta de puros aumentos para pasar de 5 puntos a 10.
Cerramos el anillo mágico y hacemos 3 vueltas de 10 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Rellenamos un poco la patita. Y así nos quedaría. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer los bracitos vamos a dejar un extremo un poquito largo para comenzar a hacer 4 cadenas. De aquí hacemos una cadenita extra. Tomamos hilo y en la segunda pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Vamos a tener 3 hebras en el gancho. Volvemos a tomar hilo, pasamos por 2 hebras, nos quedan 2, tomamos hilo y pasamos por estas 2 para hacer un punto alto. Repetimos un segundo punto alto, vamos sacando de 2 en 2. Hacemos un tercer punto alto y el cuarto. Cortamos un poco de hilo y cerramos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Para la cola vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. Y hacemos un punto y un aumento repitiendo 2 veces para pasar de 4 puntos a 6. Cerramos el anillo mágico y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y hacemos una vuelta de 9 puntos bajos. En esta vuelta hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos.
Y para terminar hacemos 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Y rellenamos la cola. Y ahora para los piquitos del dinosaurio con un color verde más oscuro, vamos a comenzar haciendo 22 cadenas. Hacemos una cadenita extra, nos saltamos esa cadenita extra y comenzamos en la siguiente, haciendo un punto medio alto. Para esto tomamos hilo, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. De aquí hacemos una cadenita y en la misma cadena del punto medio alto cerramos con un punto deslizado. Seguimos con 2 puntos deslizados. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y repetimos un punto medio alto, una cadena, cerramos con un punto deslizado en ese mismo punto y hacemos 2 puntos deslizados. Así ya vamos teniendo 2 piquitos y vamos a repetir esto por toda la cadena hasta el final. En la última cadenita vamos a terminar con un punto bajo. Dejamos suficiente hilo para coser y así nos quedaría al final la fila de piquitos para el dinosaurio. Ya que tenemos todas las piezas, ahora sí vamos a pasar al chenil. Para unir las piezas de este material te voy a pasar un tip para que no desperdicies tanto chenil al coser y tampoco se rompa. Para esto vamos a necesitar una aguja normal e hilo normal, de preferencia del color del chenil que estás utilizando. Yo voy a utilizar este para que se note cuando esté cosiendo y veas cómo lo estoy haciendo, pero tú elige el tono más parecido a tu chenil. Para esto vamos a comenzar haciendo un nudito por dentro de la última vuelta. Y vamos a colocar la cabeza sobre el cuerpo. Puedes ayudarte de unos alfileres para detenerla y que no se mueva al coser. Y de aquí vamos a pasar la aguja por uno de los puntos. Y después por otro de los puntos del cuerpo. Jalamos
y así vamos a ir escondiendo el hilo. Vamos a repetir esto todo alrededor para unir ambas piezas. Las patitas las vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 6 a los lados del cuerpo. Los brazos los vamos a colocar entre la vuelta número 8 y 10, alineados con las patitas de abajo a los lados del cuerpo. La cola la vamos a poner entre la vuelta número 3 y 7 por la parte de atrás del cuerpo. Los piquitos del dinosaurio se los vamos a colocar justo por el centro del cuerpo, desde la cabecita, por la espalda, hasta la cola, de esta forma. Por último, opcionalmente, con un poquito de color rosa podemos hacer las mejillas. Pasamos la aguja cerquita del ojo por la parte de abajo y hacemos una línea pequeña en horizontal. Para la pancita del dinosaurio vamos a cortar un óvalo pequeñito en color blanco y en la parte de abajo vamos a hacer una pequeña curva de esta forma para los piecitos. Medimos para ver que sí haya quedado bien el corte y pegamos al cuerpo. Y listo, hemos terminado nuestro Baby Dino. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y dime qué otro animalito o personaje te gustaría que hagamos con este material, porque es súper suave, súper delicioso y el resultado es muy bonito.
Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la descripción del video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.